Venezuela es campeón del mundo en béisbol. Y yo lo vi desde Berlín, Alemania. Era un martes, a miércoles ya, a las 4 de la mañana. Yo tenía un quebranto, una medio gripe, pero decidí de todas maneras trasnocharme. Y estaba yo solo en la sala, en el sofá de mi casa, con las luces apagadas, todo el mundo durmiendo. Y yo como un loco, que si me vieran, bueno, como de hecho hay muchos videos en Instagram de gente como yo celebrando en Europa, con las luces como si fuesen mudos, como esa algarabía silenciada, con todo el silencio también de las calles, etcétera. Una sensación súper rara, un júbilo, lágrimas, emoción, todo contenido en esa soledad que bueno, que nos tocó en ese momento. Obviamente no es lo mismo los que estaban en Venezuela, en Caracas, donde había un public viewing que se llama plazas, donde la gente está viendo el partido en vivo, celebrando después con fuegos artificiales, haciendo caravanas por todas las calles de todo el país, que me hubiese encantado estar ahí. Recuerdo aquellas épocas donde, bueno, nosotros nunca hemos sido buenos en fútbol. Y por alguna razón siempre, sobre todo en los mundiales, pues Venezuela había apoyado a la selección de Brasil. Bueno, por comodidad, por ser vecinos, porque son los mejores del mundo y bueno, relativamente nos podía arropar un poquito con su éxito. Algunos les iban más a Argentina, pero yo creo que Brasil es la selección como tradicionalmente que se había apoyado en el fútbol hasta que la Vinotinto fue mejorando un poquitico, poco a poco. Y la afición fue como entonces apoyando a su propia selección. Pero cuando yo era chamo, las caravanas que se hacían en las calles de las Mercedes, caravanas de júbilo cuando Brasil ganaba. Brasil. O sea, no tenía nada que ver con Venezuela, pero eran unas caravanas que se armaban como si hubiésemos ganado nosotros mismos. Bueno, esa sensación la pudimos ver y la pudieron sentir muchos en carne propia, por fin, con algo propio. Con, además, el deporte que es nuestro deporte en Venezuela. Venezuela gana su primer clásico mundial de béisbol, el World Baseball Classic, en este año 2026, en una victoria de 3-2 contra Estados Unidos en un juego electrizante, increíble, donde Venezuela iba ganando hasta el octavo inning, 2 outs, 2-0 y un home run, empata el juego para que en el noveno inning venga un Javier Zanoja y se robe una base. Bueno, primero le dan un boleto a Luis Arraez, lo sacan, ponen a Zanoja como corredor emergente. Se roba la base súper cercano. De hecho, hubo un challenge que perdió los Estados Unidos. Le dan el robo de base a Zanoja y luego viene el genio, el más valioso venezolano en las grandes ligas hoy en día, Eugenio Suárez, y da un hit, un doblete que impulsa a Javier Zanoja para irse arriba con 3-2 para que después en el noveno inning una magistral exhibición de picheo contenga a los americanos y definitivamente sellen el triunfo en un momento extremadamente emotivo donde los venezolanos siempre celebraron con una algarabía, con tambores, con fiesta. Por cierto, muy religiosos ellos. Desde el conductor Omar López se los veía siempre rezando. Después, cuando ganó, se vio a Eugenio Suárez arrodillándose con la bandera, agradeciéndole a Dios, etc. Y entonces un país
que respira béisbol es por fin campeón. Oye, un país que siempre fue potencia en el béisbol, siempre lo ha sido, pero nunca había sido campeón mundial de béisbol a esta categoría, que es la categoría profesional más alta, con las estrellas más relevantes de las grandes ligas, es por fin campeón. Wow, fue realmente emotivo y es esa nostalgia entonces que se siente el no estar en ese momento celebrando con los tuyos, que te toca celebrarlo solo, a oscuras, en silencio. Y sin embargo, pues es un orgullo brutal que se siente, ¿no? A pesar de esa pequeña tristeza de no estar allá, de estar pendiente de las redes sociales, de postear, del WhatsApp, del Instagram, viendo entonces después los videos de celebración. Y bueno, yo pues en mi pequeña posibilidades también celebrando, pero claro, nunca como hubiera celebrado hace 20 años, si eso hubiese pasado, donde hubiésemos salido con toda seguridad a la calle a hacer caravanas, etcétera, ¿no? Y bueno, uno está en Alemania, va al día siguiente a trabajar y nadie entiende lo que está pasando. O sea, nadie le interesa para empezar en Alemania el béisbol. Ni siquiera saben que hay un mundial de béisbol sucediendo. Ni idea. Yo salgo con mi gorrita de Venezuela, muy orgulloso. Pues a nadie le interesa, ¿no? ¿Qué está pasando? Para otros, nada. Nada. Absolutamente nada. Sin embargo, para mí es una identificación de mi infancia, de mi cultura, identidad. Y bueno, para nosotros este año que ha empezado, o sea, estamos apenas en marzo y han pasado cosas en Venezuela que uno jamás se hubiese imaginado hace 5 años, hace, no sé, 10 años. O sea, todo el vuelco que se ha dado a partir del 3 de enero de este año, todo lo que ha venido pasando, todas las victorias que se han ido obteniendo y todas las que faltan todavía. Pero verdaderamente se siente que este año 2026 es como el año de nosotros. Y esto de haber ganado el mundial, que además en las apuestas nos daban como de cuartos. En primer lugar, le daban la victoria a Japón, que siempre ha sido potencia mundial en béisbol. Viene Venezuela y le gana a Japón. De segundo lugar daban a Estados Unidos. Viene Venezuela y le gana a Estados Unidos en la final. Tercero daban a República Dominicana, y aquí sí yo les voy a decir una cosa y voy a ser muy honesto. República Dominicana, que además nos ganó a nosotros en la ronda preliminar, es el único que yo creo que de verdad hubiese ganado el mundial, de no haber tenido la mala suerte de no estallar esos bates que venían estallando en cada partido contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos les gana, pero sinceramente República Dominicana tenía el trabuco más impresionante de todo el mundial, y de hecho fue el único país que nos ganó. Después, bueno, por cosas de las llaves que se hicieron después en la semifinal, etcétera, pues no nos vimos más las caras y Estados Unidos los eliminó y nosotros le ganamos a Estados Unidos. Pero nosotros le ganamos a Japón, o sea, a Japón. Así que, de todas maneras, ¿no? Somos campeones, el mejor béisbol del mundo. Porque el béisbol no es solo un deporte para nosotros. Y esto se vio en todo el momento en que celebraban estos muchachos, en cómo ellos sienten ese orgullo y ese honor, porque ellos saben lo que esto representa para Venezuela. Ellos saben lo que hemos sufrido durante casi 30 años. Ellos saben que Venezuela necesita una victoria en algo, y el béisbol es lo único que les puede dar.
Para nosotros el béisbol es la infancia, es la radio, es la familia, es ir a los juegos de pelota con tu papá. Es los Leones del Caracas contra el Magallanes en el estadio universitario. Es una historia muy personal y emotiva. Hay narradores legendarios en Venezuela. Luego, pues las series del Caribe. Es una historia muy, muy arraigada. Y es entonces cuando esta selección de este año se junta y explota porque era la pasión viva de poder representar algo que va mucho más del béisbol y del deporte. Tan es así que hasta las selecciones de fútbol, las selecciones de básquet en Venezuela, ahora en sus camisetas tienen un parche que, aunque no tenga nada que ver su deporte con el béisbol, tienen un parche donde dice que Venezuela es campeón del béisbol mundial. La selección de fútbol y de básquet. Porque significa muchísimo más de simplemente haber ganado un torneo más. Es realmente una victoria que además ha unido al país como nunca antes en los últimos 30 años. Las caravanas que se veían en la calle con motorizados, la gente montada en patrullas de la Guardia Nacional Bolivariana, todos juntos celebrando. Es decir, el pasticho que somos nosotros. La dicotomía mental, política y todo lo que nos ha arrastrado hasta donde estamos, pues, hasta donde estuvimos. Y de donde estamos tratando de salir ahora fervientemente. Todo eso se borró por unas horas y bueno, por unos días y semanas, porque es que la celebración continúa. Y todos realmente estuvieron unidos simplemente por haber sido campeones del béisbol. Sin embargo, Venezuela sigue en crisis. Sin embargo, bueno, el régimen está ahí todavía. No, Caracas fue bombardeada hace 2 meses. Hay tensión, hay incertidumbre, hay todavía mucho por hacer. Pero por unas horas, Venezuela fue una sola alegría. Y eso era extremadamente importante en este momento. Sobre todo porque les digo que hay como una especie de impulso, de momentum que viene haciendo que de repente Venezuela respire. Entonces ellos no eran, además, ellos no eran solo peloteros. Ellos mismos, los mismos peloteros, pertenecen a esa diáspora. Ellos representan la diáspora, esos 8 de millones que estuvieron apoyándolos afuera de Venezuela. Ellos representan eso también. Tanto así que el Lone Depot Park, el parque en Miami donde se jugó la final, parecía que estuvieran en Caracas, en La Guaira, en Valencia, porque a pesar de que estaban en los Estados Unidos, estaban jugando prácticamente como en casa. Había más venezolanos en ese estadio que estadounidenses. Y la algarabía que se vivía, la pasión, los gritos, que además se hicieron legendarios, el famoso grito de ponche, que los americanos no entendían qué estaba pasando, era como un grito de guerra, samurái, pero no eran los japoneses, eran los venezolanos gritando ponche, ponche, haciendo gesticulaciones con la mano. Los impactó muchísimo, a todo el mundo, en todas las redes, todo el mundo empezó con estos cánticos de ponche, que los volvió a todos locos, ¿no? Es ese talento que ellos representan, ese talento que se fue también del país, esa historia acumulada. Muchos jugadores que se han creado afuera. Venezuela antes tenía lo que llaman, no fábricas, sino farms de peloteros. En Venezuela, las grandes ligas
los equipos de Grandes Ligas tenían como su representación en Venezuela, donde criaban a estos peloteros desde los 10 años, 11, 12, 13, y a los 15, 16 los firmaban y a los mejores se los llevaban entonces a los Estados Unidos con contratos pues que los sacaban de la miseria en la que vivían en Venezuela y se convertían prácticamente en millonarios. Luego, con toda la crisis política y económica que se vivió, empezaron extorsiones. Además, hay un artículo y una investigación muy interesante de todo lo que pasó con esas fábricas de peloteros en Venezuela, donde ya para las Grandes Ligas, obviamente, no era no solo rentable, sino extremadamente peligroso mantener esas instituciones en el país. Y se fueron todas se fueron. Y ahora están en la República Dominicana. Y ahora es la República Dominicana, ¿no?, el hervidero de los peloteros. Y todos los peloteros venezolanos, niños que se van creando en Venezuela y les ponen el ojo, se los llevan entonces a la República Dominicana, donde entonces los preparan, los forman y pues los pocos elegidos terminan después yéndose a las Grandes Ligas. Pero era en Venezuela donde también habían esas fábricas que ya no existen. Así que todo esa diáspora que nosotros representamos, esos 8 millones que están afuera, también son ellos. También son ellos, esos peloteros, esos campeones. Y bueno, para mí, como les digo, pues la vida continuó como si nada. Yo fui celebrando. Tengo 2 anécdotas muy, muy cómicas, muy chéveres, muy interesantes, muy conmovedoras también. Porque obviamente, como les digo aquí, pues nadie seguía eso, no les interesaba, no tenían ni idea. Mis hijas, pues, claro, yo le dije a mi esposa, mira, me voy a trasnochar la final, no sé qué, pero a ella qué le importa al día siguiente. Qué campeones, qué bueno, felicidades. Mis hijas tampoco, ¿no? Como que, bueno, chévere. Obviamente no lo vivieron igual que yo, ¿no? Yo les transmití mi emoción y mi felicidad, pero no tienen el mismo contexto, pues, no tienen las mismas vivencias, no representan lo mismo para ellas y para el resto de los que viven acá. Sin embargo, esos par de días después, donde yo fui a trabajar con mi gorra de Venezuela, muy orgulloso, puesta. Por ejemplo, me encontré en la calle a un muchacho que lo vi de lejos. Él venía como en sentido contrario a mí y vi que tenía una gorra de los rancheros de Texas, ¿no?, de las Grandes Ligas. Tenía una gorra y un hoodie y un suéter de Texas. O sea, que se veía que era beisbolero. No sé si sería americano o que vive aquí, porque aquí viven bastantes estadounidenses también. En todo caso, se ve que no, porque aquí mucha gente, bueno, tiene gorra de los Yankees, de Los Ángeles, pero simplemente por moda, porque es Nueva York y Los Ángeles, pero no tiene nada que ver con ser fan de béisbol, ¿no? Pero en específico, que tenía tanto la gorra como un suéter, pues se ve que sabía de béisbol. Y viene y me ve la gorra del equipo de Venezuela y me hace como un gesto de felicidad. No me dice nada, como que me pica el ojo, me saluda y me dice con su gestualidad, felicitaciones, campeón. Y yo le devuelvo el gesto como diciendo, entendí perfectamente, muchas gracias. Y seguí mi camino. Y eso fue así como, oye, un momento especial de alguien que entendió la alegría y lo que estamos pasando. Luego fui después, en esos mismos días, si no el mismo. Yo toda esa semana iba con mi gorra de Venezuela puesta. Fui a un mercado latino que hay acá, a comprar cosas que venden acá de Venezuela también. Y uno de los vendedores alemanes, pero que hablaba muy bien español, también me ve la gorra y tal, y me pregunta, ¿qué lo puedo ayudar? No sé qué estás buscando. Y dice, por cierto, felicidades por el campeonato. Y yo, bueno, muchas gracias, ¿no? Por lo menos alguien, ¿no? Y luego otra vez vengo saliendo de mi casa a pasear a la perra con mi gorra también, muy orgulloso. Y
escucho a 3 muchachos hablando en español con acento venezolano. Me ven la gorra y esos me dicen, ¡felicidades, campeón! Y yo les respondo, ¡felicidades, campeón! Así que bueno, hubo como esos momenticos así chiquiticos que bueno, que lo hicieron sentir a uno como parte de esa celebración, que era una cosa como secreta, es un secreto que teníamos acá que solo los más enterados pues entendían. Así que bueno, muy emocionado porque yo he sido muy fanático del béisbol. Ahora además, después de viejo sobre todo, porque yo jugaba béisbol de chiquito, lo veía, fui a los juegos, y después me metí en otra cosa, me metí a artista, por decirlo así, a hacer teatro, a hacer cine, y me olvidé un poco de esto, del deporte. Pero una vez llegado aquí, siendo padre, empiezan como esas nostalgias y retomo esto del béisbol. Y es donde entonces además em, veo que hay como un movimiento muy, muy chiquitico y super underground aquí en Alemania y en Berlín. Hay ligas de béisbol, hay ligas de niños, o sea, ligas menores. Hay una liga, digamos, profesional, porque profesional no es porque de eso no viven, pero hay una división, hay una primera división de béisbol con equipos, sobre todo en el oeste de Alemania, donde hubo mucha más influencia estadounidense durante la Guerra Fría, pero que formaron este tipo de ligas y estos equipos. Y aquí en Berlín del Oeste, también los estadounidenses diplomáticos de las embajadas, pues formaron sus equipos. Eran siempre en Estados Unidos las compañías y, qué sé yo, la policía, los bomberos tienen como sus equipos de softball, ¿no? Que no llegan a ser béisbol, sino softball. Y lo mismo hicieron aquí, la embajada de Estados Unidos, empezaron a formar sus equipos de softball y se logró esta liga en la que yo juego ahora. Descubrí que existía esa liga y es donde vengo jugando ahí ya casi 10 años o 10 años. Y pues ahora, ya llegando casi a los 50 años, pues estoy construyendo un equipo, estoy construyendo yo mismo algo nuevo, un nuevo equipo de softball. Les conté en un episodio pasado, los Capibaras. Y tengo esta nueva etapa en donde estoy ahora muy involucrado con esto, con el deporte, con el softball en este caso, que bueno, es como el hermano menor del béisbol. Entonces, bueno, ellos ganaron un campeonato y yo estoy empezando en otro, muy obviamente a otro nivel, algo completamente recreativo, donde la verdad la idea no es ganar ni ser competitivo, sino disfrutar los sábados en familia, con amigos, jugando pelota. Así que, bueno, eso es lo que nos pasó a nosotros, los expatriados, con este campeonato de béisbol que lo vivimos pues con mucha pasión, mucha energía, mucha alegría. Y Venezuela fue campeón del mundo. Yo lo celebré desde lejos. Y pues esas son las cosas que no se pierden con la distancia, así como esos amigos que uno tiene años sin ver. Pero cuando entonces se encuentran es como si no se hubiesen dejado de ver nunca. Pues el béisbol es una de ellas. Siempre están ahí, siempre están presentes, forman parte de uno. Uno las disfruta y los ve cuando puede en sus posibilidades, con la diferencia de horarios, etc. Así que espero que ustedes, si me oyen venezolanos, pues hayan disfrutado de la misma forma que yo. Aunque no les guste el béisbol, creo que es irrelevante si les gusta el béisbol o no. Como les digo, esto va más allá del béisbol, más allá del deporte. Es una victoria. Es la alegría de ser campeones en algo, no importa en qué. Y además en un deporte que es el nuestro. Es lo nuestro. Así que los felicito, campeones. Los que me oyen que no son venezolanos, pues entérense que somos campeones del mundo en béisbol. Y espero entonces que este sea parte
de todo lo bueno que se le viene a Venezuela en este año y en el futuro próximo. Así que hasta un nuevo episodio. Soy X Agudo en Instagram, el Quinto Piso Podcast en Instagram. Chao.